Oye, traje algunos ejemplos y lo primero que quería era mostrarles este gráfico. Yo creo que esto es lo primero que hice medio quant en mi vida profesional y estuve trabajando yo creo como un mes en algún momento, enero del 2009. Ya, un poco más viejo que ustedes en general. Y mi jefe me lo tiró por la cabeza. Y la verdad, me encanta estar acá y verlos a ustedes y con gente con los que puedo hablar y pensar que hemos construido un grupo de personas con las que estamos llevando las finanzas en Chile un poco más arriba. Probablemente no somos los primeros, pero estamos aquí gracias a gente que estuvo antes que nosotros, así que lo primero que quería era darles las gracias por estar acá. Sinceramente estoy muy contento, así que quería partir con eso. Después, ¿qué cosas he hecho? Quiero traerles un par de ejemplos de cosas que hemos hecho últimamente. Me ha tocado hacer cosas desde backtests, attributions y todas las cosas que les toca hacer todos los días. Pero de alguna forma hay un par de cosas que creo que son ideas que podemos utilizar para tomar decisiones y yo soy más de la idea de plantear los portafolios como, o plantear el mundo quant como un apoyo al portafolio que tenemos, ¿ya? Cuando uno se enfrenta a un escenario como el que tuvimos con Trump planteando aranceles a todo el mundo, una de las cosas que de repente uno le cuesta hacer es tomar la decisión de invertir. Cuando uno quiere tomar la decisión de invertir, a pesar de que tú no tienes los fundamentales, si uno tiene el análisis quant, decir, oye, ¿en qué momento lo hago? Una de las cosas que me ha ayudado mucho en las herramientas cuantitativas son a tomar y a ganar convicción en el análisis macro y el análisis estratégico que estamos tomando. Por ejemplo, el 4 de abril de este año estábamos discutiendo si tomábamos un trade o no. Yo más o menos el 3 de abril les dije, para mí cada vez que el VIX está sobre 25 es un punto de entrada. El VIX estaba por acá en 25, queríamos comprar y resucitamos una especie de backtest que teníamos que nos permitía analizar cómo había sido, ¿cierto?, el comportamiento del S&P contra la renta fija dependiendo de cada nivel que teníamos en el VIX. ¿Por qué? Porque de alguna forma este VIX nos permitía identificar pánico, porque en la práctica cuando yo le estoy comprando o vendiendo a alguien que tiene una decisión racional, es muy difícil generar alfa. El alfa en los portafolios es muy difícil que se genere con dos actores tomando decisiones racionales. Ahí pasa el tiempo, uno tiene rentabilidad, perfecto, pero cuando uno genera alfa, cuando uno puede actuar más racionalmente que otro. ¿Y por qué el otro está actuando no racionalmente? Bueno, a veces el equipo de riesgo viene y te obliga a vender. O sea, me pasó en agosto del 2015, de repente quería hacer este mismo trade y llegó el equipo de riesgo a la semana siguiente y me obligó a cerrarlo. Y Manuel estaba con nosotros. ¿Qué es lo que vimos en esto? Este es un backtest súper simple que pueden implementar fácil, que es tomar los diferentes niveles del VIX y de alguna forma calcular la rentabilidad. Lo que teníamos acá es que a 100 días la probabilidad de tener rentabilidad positiva en este escenario era de algo como un 95% y tomamos la decisión de invertir. Cuando la bolsa ha caído 5%, después 5%, uno tiene ganas de invertir, pero a veces cuesta tomar esa decisión. Creo que este tipo de herramientas cuantitativas nos puede ayudar a tomar la decisión y efectivamente compramos ahí. Uno siempre cuenta las buenas, no les voy a contar las malas. Vendimos 5 días después cuando el S&P subió rápido y efectivamente nos ganamos, no sé, 10%. No es algo que me habría gustado acarrearlo hasta el 6.300, pero en parte de la volatilidad nos ayudó. Entonces esta es una primera herramienta que yo creo que tienen que poner en su tool de herramientas para poder ganar convicción en los trades que están tomando. Esto puede ser renta variable, pero también puede ser renta fija. O sea, son cosas que se pueden ir implementando. ¿En qué otros momentos ha pasado esto? O sea, les estoy mostrando un trade, pero la verdad, uno puede identificar acá la devaluación de la moneda china, agosto del 2015, no me voy a olvidar nunca. Después tuvimos el inicio de la guerra comercial. Después tuvimos pandemia, un lunes negro el año pasado y este año. Todas esas veces tomé el mismo trade con la misma herramienta. Todas esas veces terminamos ganando plata. Obviamente no siempre va a ser así.
pero sí es una herramienta que se puede usar fácil y que te puede permitir identificar momentos de estrés del mercado en donde uno puede comprar un poquito más barato. Esto no es fácil, no es que estemos comprando solamente porque el VIX llegó a un cierto nivel, pero sí te ayuda a tener esa convicción adicional para jalar el gatillo y efectivamente tomar el trade. Una de las cosas que hoy día es más difícil de tradear del VIX es que parte de la volatilidad que está teniendo el mercado o parte de la no volatilidad que está teniendo el mercado tiene que ver con la cantidad de opciones que hay disponibles o el open interest, ¿cierto?, de los calls y los puts y cómo eso van afectando indirectamente al mercado del S&P. Y aquí, pucha, me levantan la mano si no se entiende, pero lo primero es identificar lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 meses. Hay periodos donde el S&P se ve con estas banderitas, me cargan las banderitas porque suenan a análisis técnico, pero hay banderitas que son más chiquititas y banderitas que son más grandes. Entonces, estas banderitas que son más chiquititas, si se dan cuenta acá, en noviembre del año pasado, casi dejaban pegado el S&P, volatilidad casi cero. Después tuvimos un periodo acá donde la volatilidad fue mucho más alta y allá una volatilidad que estamos viviendo hoy día que es una volatilidad mucho más baja. Y la pregunta es, ¿será que Trump estaba molestando menos? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, Trump sigue estando, hoy día la volatilidad es casi cero del S&P. Si uno vuelve al 2017, tuvimos un comportamiento súper similar. Y cuando uno empieza a analizar por qué está pasando esto, hay un subyacente del mercado que tiene que ver con las opciones que hay disponibles que eliminan la volatilidad. Voy a intentar explicárselo en 2 minutos, pero lo primero es entender, esto es una call, ¿cierto? Una opción call, este es el payout de una opción call, la verde es al término, ¿cierto? Cómo va uno ganando plata dependiendo del momento final. Este es el delta, ¿cierto? O sea, qué tan sensible es el valor de la opción según el movimiento del precio del S&P. Y el siguiente es el gamma, que es un poco más difícil, pero es la derivada del delta. O sea, cuán veloz sube o baja, ¿cierto?, el delta, dependiendo de cómo se mueve el valor del S&P. ¿Todos están recordando clases de finanzas 1? Yo no tuve ninguna, pero se aprende, ¿sabes? Uno se mete a Bloomberg y está todo listo. Esta es la misma estructura de gamma, pero de una put. O sea, si yo vendo una put, tengo, si se dan cuenta acá, gamma positivo. Cuando estoy acá cerca del strike, tengo un gamma positivo alto. Y cuando voy a vender una put, ¿cierto?, lo que tengo es un gamma negativo. Y la estructura de mercado cambia a veces de tener gamma positivo a gamma negativo y eso cambia la forma en que los movimientos dentro del día y el movimiento de fin del día termina cerrando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo gamma positivo y el S&P sube, los estructuradores de todas estas opciones que están atrás quedan largos S&P, ¿sí? O sea, sube el S&P, los estructuradores, imagínense un trader en un banco que tiene un libro de opciones, que tiene gamma positivo, ¿cierto? Quedó largo el S&P porque aumentó su posición, aumentó su delta. ¿Y qué tiene que salir a hacer? Tiene que delta hedgear y para eso tiene que vender un poco de S&P para poder volver a quedar donde estaba, ¿ya? Entonces, cuando tenemos gamma positivo, lo que termina pasando es que el S&P sube, los estructuradores tienen que neutralizar su posición y al final el S&P baja. ¿Qué es lo que hace eso? Genera como un campo gravitacional en torno a esos pics de gamma positivo que hay en el mercado, ¿ya? Por otra parte, cuando el gamma es negativo, o sea, hay más puts vendidas en el mercado, por ejemplo, que calls compradas en el mercado, lo que tenemos es que a ese nivel, cuando tenemos en ese nivel gamma negativo y el S&P baja, por ejemplo, el estructurador no es la persona retail, pero el que estructuró esta nota estructurada que vendemos en las bancas privadas o el que estructuró estos ETF que hoy día tienen como protección, todos los que estructuraron eso tienen este gamma negativo y entonces cuando baja el S&P quedan cortos. No, perdón, quedan largos y tienen que salir a vender. Y eso genera una explosión. O sea, cada vez que baja el S&P, ellos están obligados a vender más y cuando venden más, cae más. ¿Sí?
No sé si se logra entender, pero de alguna forma hay dos estados del mercado, un estado con gamma positivo y un estado con gamma negativo, y dependiendo del estado en que está el S&P, es si vamos anticipadamente a tener más volatilidad o menos volatilidad. Y el mercado ha ido transitando en diferentes momentos de gamma positivo a gamma negativo. Acá podemos ver el mismo gráfico que teníamos antes, en donde tenemos banderitas chiquititas, banderitas grandes y banderitas chiquititas de vuelta. Y acá me robé un gráfico, ¿cierto? Después les puedo dar el link si alguien lo necesita, en donde ellos grafican dónde está el gamma del mercado dependiendo del nivel del S&P que terminó cerrando cada día. Hoy día ustedes lo pueden calcular, bacán, es súper entretenido, hay que buscar el open interest del S&P, de los ETFs que siguen al S&P y todos los relativos, ¿cierto? Los derivados sobre los futuros, pero acá lo tenemos medio consolidado. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Vemos un periodo de un gamma positivo muy marcado. Y ese gamma positivo muy marcado tiene un efecto en el mercado de muy poca volatilidad. Acá después tenemos un periodo de gamma negativo muy marcado. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos mucha volatilidad. Y acá volvemos a tener gamma positivo y volvemos a tener menos volatilidad. ¿Por qué el S&P se mueve menos hoy día? Simplemente porque subió. Y las opciones que estaban tenían strikes más arriba y hoy día la cantidad de gamma positivo que tenemos compensa el gamma negativo. Lo interesante acá es que esto no depende de que estén tradeándose las opciones. Las opciones podrían mantenerse constantes, pero si el valor del S&P cae, cambia el nivel de gamma de cada una de las opciones y eso genera un cambio en el estado. ¿Ya? Entonces, acá también podemos ver cómo está hoy día, por ejemplo, el nivel de gamma, estas barritas moradas, no sé qué color es esto, fucsias, perdón, muestran el nivel de gamma del mercado en cada uno de los diferentes strikes, ¿cierto? Y eso nos permite entender que si el S&P corta, por ejemplo, los niveles de 6.000 puntos y uno puede seguir buscando hacia abajo, tal vez va a empezar a tener gamma más negativo y vamos a tener más preocupación y más volatilidad. Y también uno puede ir analizando cuántas opciones hay disponibles en el mercado y cómo esas opciones van a ir venciendo. Porque una de las cosas que tradean los traders, de verdad, es ir viendo cuándo estos chunks, pedazos grandes de gamma positivo o negativo, tienen que ser roleados y cómo eso genera un cambio en el estado del mercado independiente del cambio del S&P. Hay también periodos de fragilidad del mercado y una de las cosas que me ha ayudado a identificar también en este VIX es cuando tenemos volatilidad muy baja. Cuando tenemos periodos de volatilidad muy baja, lo que termina pasando es que tal vez esa volatilidad baja no es porque los subyacentes necesariamente sean tan buenas. O sea, no es que la economía esté menos incierta, no es que no exista Trump, sino que a veces hay mucho gamma positivo y eso termina reduciendo la volatilidad. Cuando tenemos volatilidades tan bajas como tuvimos acá, por ejemplo, en septiembre, octubre del 2018, estuvimos en volatilidades súper bajas realizadas, volatilidad realizada más o menos en 5%, los que han hecho matrices de varianza-covarianza, 14, más o menos el S&P, en general histórico, a lo mejor 12 en último tiempo, ahí teníamos algo como 6% de volatilidad realizada y una volatilidad implícita que estaba más o menos en 8. Entonces, el mercado estaba súper displicente frente a los riesgos. O sea, sin duda no estaba incorporando los riesgos de mercado, pero esto se debía también a lo que les explicaba antes. Había mucho gamma positivo y estaba reduciéndose la volatilidad del S&P. Entonces, no es que no pasara nada, es que el termómetro está malo. O sea, la velocidad con la que se está moviendo el S&P no conversa con lo otro. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que hay muchos fondos que funcionan en base a la volatilidad. O sea, hay portafolios que tienen nivel de riesgo objetivo, entonces si baja la volatilidad tengo mucho más espacio para tomar riesgo. No necesariamente están tomando una decisión, sino que es parte de su allocation cuantitativo. Muchas veces nuestro expertise cuantitativo nos permite entender cómo otros actores van a tomar decisiones de manera automática y podemos aprovecharlo a nuestro favor. ¿Qué es lo que veía en ese momento? Teníamos los risk funds, los risk parity funds full invertidos, ¿cierto? Y los fondos de target volatilidad también completamente invertidos. Eso fue más o menos el 4 de octubre. No sé si Fernando estaba todavía en Credit Corp en ese momento, pero con Manny, que trabajaba con nosotros, estuvimos hasta tarde preparando un desayuno y ese día decidimos vender toda nuestra renta variable o todo nuestro overweight de renta variable porque efectivamente veíamos
que había una displicencia en el mercado, que todo el mercado ya estaba invertido, y finalmente, para que la bolsa siga subiendo, tiene que haber alguien dispuesto a comprar. Bueno, noticias positivas, 1000 cosas, pero tiene que haber alguien dispuesto a comprar eso más arriba, y si ya tienes todo el fast money de hedge funds comprados, es más difícil que vuelvan a entrar. Entonces, en ese periodo aprovechamos de vender un poco, y ¿qué es lo que veíamos también? Que dado, si ven ahí las líneas, la línea blanca, ¿cierto?, es el precio del S&P y las otras líneas son medias móviles. Teníamos otro screening, ¿cierto?, que lo que hacía era calcular todas las medias móviles que existían y en base a eso calculábamos cuántos CTA funds ya estaban invertidos. También lo hemos hecho en moneda, lo hemos hecho en varias cosas y efectivamente eso nos ha permitido entender el posicionamiento implícito que hay ya disponible en los mercados. En ese momento, si ven las medias móviles de 200 días, de 100 días, incluso la de 10 días ya estaba superada. Eso significa que cualquier hedge fund que utilizara Momentum simplemente para tomar la decisión de comprar ya estaba invertido y si bien era imposible saber exactamente qué es lo que iba a pasar, era un momento de fragilidad del mercado donde decidimos simplemente salir. No había visibilidad de lo que venía hacia adelante. O sea, yo aquí les estoy mostrando el spoiler del futuro, pero nos permitió disminuir la caída. Me habría gustado comprar allá abajo, efectivamente compramos 10% abajo y no 20% y seguimos cayendo junto con el mercado. Lo único que quería pedirles como un favor, vamos a tener un nuevo régimen de inversiones, tenemos gente súper especializada acá y necesitamos ayuda. O sea, de verdad, lo que puede salir de esto puede determinar el crecimiento de Chile y las pensiones de cada uno de ustedes. Entonces, necesito que de alguna forma se involucren y me ayuden porque no hay capital market assumptions para Chile, para renta fija local hay menos, para alternativos locales hay pocos. En la medida que ustedes nos ayuden a tener más ideas, la superintendencia va a poder tener una mejor decisión. Hoy día, para que tengan una idea, esos son los modelos que están saliendo. El IPSA no sale en ningún modelo. El allocation de todos los modelos que usan retornos históricos apuntan a tener 0% del IPSA. Si no logramos entre todos nosotros, o sea, si no hay mejores quants, o sea, no creo que haya mejores quants en Chile que los que están sentados acá. Si no logramos hacer la pega de poder calcular y mostrar que esto no necesariamente es lo correcto y que podemos hacer retornos esperados de mejor forma, matrices de varianza-covarianza correctas, porque no hay volatilidades correctas, no vamos a lograr tener buenas pensiones y creo que parte de lo que tenemos que construir acá es eso. Así que esa es la invitación que quería hacerles. Feliz de que eventualmente quieran contactarse. Ahí les dejo el QR de mi WhatsApp por si alguien quiere conversar. Muchas gracias.